a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, mi hermano. Podemos sentarnos glorificando el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Saludamos a todo el pueblo, hermano, que se encuentra reunido en este lugar, los que nos escuchan a través de la internet y a través de la radio. Gloria al Señor. Amados, cuando tiembla la doctrina de error. Ese es el título de lo que hoy vamos a tratar. Cuando tiembla la doctrina de error. Lo que hemos leído es una gran verdad y ojalá nosotros viviéramos esta palabra que hemos leído, hermano. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Cristo viene, hermano, y eso es verdad. Eso es una profecía, sí. Está profetizado, amado, que Él viene. Amén a su nombre. Estaba profetizado que Él vendría a la tierra a redimirnos los pecados, y vino. Y ahora sabemos que Él va a venir para llevarnos con Él, amado, en lo que se llamará el arrebatamiento. Eso es verdad. Todo lo que la Biblia dice se va a cumplir. Nada de lo que la Biblia dice, escuche bien, nada, o sea, todo lo que la Biblia dice se va a cumplir y nada queda por fuera. Todo tiene un cumplimiento. El mismo Señor dijo que ni una jota, ni una tilde, todo va a darse cumplimiento. Por eso tenemos que creer. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, Pedro habla a aquellos que han alcanzado la misericordia. Esta es una carta que va dirigida a la iglesia, en verdad, mi hermano, a la iglesia. Dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Tenemos que estar atentos a esa palabra como la antorcha que alumbra. Esa es la palabra. La palabra nos alumbra, nos ilumina. Nosotros podemos andar seguros, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Pero quiero que entendamos una cosa, hermano, que hay doctrinas, enseñanzas que tal vez nosotros hemos adquirido y que pueden tambalear frente a la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros aún como cristianos tenemos enseñanzas que son de interpretación personal y que no son de revelación divina ni de iluminación del Espíritu Santo. Porque muchas personas toman textos bíblicos para acomodar una doctrina. Y así, hermanos, comienzan las doctrinas de error. Cuando toman un texto por pretexto. ¿Me está entendiendo? Cuando toman un texto y lo usan y lo dicen que así es, pero es porque están leyendo una versión bíblica. Y nosotros no podemos basar nuestra fe
en una versión bíblica. Nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios, mi hermano. Y esto quiero que quede bien claro. No podemos basarla en una versión bíblica, porque sabemos nosotros que hay muchas versiones que no son buenas y que son versiones adulteradas, como la traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, de los testigos de Jehová. Eso es una Biblia falsa, creada por ellos para sustentar su doctrina. Y ellos le muestran la Biblia de ellos. No, pero te lo voy a mostrar en la Biblia. Y aún algunos osan en decir, muéstreme la suya, y yo le voy a mostrar también en la suya que lo que yo le estoy enseñando es así. Y como muchos cristianos no leen ni estudian, caen inmediatamente en las garras de los TJ. Y los TJ que no saben Biblia, que conocen son textos bíblicos nada más. Con 10 textos bíblicos que se aprenden, desarman a un cristiano que no lee. Y el cristiano termina convencido de que a él no le han enseñado la verdad y que la verdad la tiene el testigo de Jehová. Pero es mentira, mi hermano. ¿Me ha entendido? Cuando la Biblia habla de interpretación personal, dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia, hermano, fue inspirada por Dios. Es más, los santos profetas que hablaron, los escritores de la Biblia, no la escribieron porque ellos quisieron. Ellos fueron inspirados por Dios. Entonces, toda la Biblia, pero absolutamente toda la Biblia, está dirigida hacia un mismo punto. Todo encaja en Jesucristo, hermano. Jesucristo, ahí encaja todo. La Biblia, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento la salvación del pueblo de Israel, está en manos de Jehová, sí, claro, pero vemos nosotros la manifestación del Hijo y del Espíritu Santo en medio del pueblo. O sea, un Dios trino, o como muy bien lo enseñaba Wasman Nee, un Dios triuno. Amén. Triuno, manifestado en 3 personas, pero es un solo Dios verdadero. Vemos nosotros que todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Y vemos nosotros en el Nuevo Testamento todo el cumplimiento de lo que en el Antiguo se dijo de Jesús. Cuando la Biblia dice que es de interpretación, que no es de interpretación privada, es porque lo que usted recibe tiene que concordar con toda la Biblia. Y no puede ser que usted reciba una interpretación de algo que está fuera de la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Para ponerle más claramente el concepto, amado, el señor José Luis de Jesús Miranda es el líder del movimiento sectario Creciendo en Gracia, que más bien es Creciendo en Desgracia. Ellos promulgan de la salvación eterna, salvo siempre salvo, que ya ellos fueron salvos y que el pecado no existe. Pues bien, él toma la Biblia, por lo general algunas cartas, ¿verdad?, específicas de la Biblia, más exactamente la del apóstol Pablo. Para ellos Juan ese no era cristiano. Ellos no le agrada a Juan, porque Juan habla del anticristo. A ellos no le agrada a Juan, porque Juan recibió la revelación. ¿Me está entendiendo? Entonces a ellos no les agrada, y ellos toman la Biblia y la interpretan a su forma. Por lo general, estas personas no tienen un estudio exhaustivo de las Escrituras, sino que están basando su conocimiento en una versión bíblica. Y nosotros, hermanos, como creyentes, no podemos basar nuestra fe
en una versión, sino en la palabra de Dios. Y cuando me refiero a la palabra de Dios, me estoy refiriendo al todo. ¿Me está entendiendo? No porque yo lo encuentre en la Biblia Reina Valera del 60, no, sino porque en toda la Biblia me dice lo mismo que yo he recibido del Espíritu. Y lo busco en otra versión bíblica y también me enseña igual, hermano. Vámonos un momentico a Gálatas, hermano. Gálatas, capítulo 1, hermano. Gálatas capítulo 1. Después de Corintios. Gálatas. Tenemos que aprendernos los libros de la Biblia, hermano. ¿Estamos? Ok, Gálatas capítulo 1 dice la Biblia en el verso 6. Pablo escribe a los hermanos de Galacia y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ojo, no existe otro evangelio, sino que hay gente que quiere pervertir el evangelio. Esos que pervierten son los que interpretan privadamente, particularmente, un texto bíblico y dicen que eso es doctrina de Dios. En el caso del señor José Luis de Jesús Miranda, él ha pervertido el evangelio. Dice la Biblia, hermano, verso 8, Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, mire, este texto bíblico que usted lo lee claro, ¿verdad? Usted lo lee claro, ese texto bíblico. Lo ha leído claro, lo que dice ahí. Hombre, que si alguien viene con un evangelio diferente, sea maldito. Dice la Biblia que si aún, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, o sea, que si viene por aparición divina alguien diciendo: no, que este es el nuevo evangelio, esto es lo que tienes que recibir, no lo recibas. O sea, Dios ya advertía de antemano las cosas que iban a suceder. De todas las doctrinas, esas grandes ya anárquicas, ¿verdad? Antiguas, de error, que ya son religiones, amados, que usted conozca cuál se inició porque un ángel trajo una revelación nueva. Los mormones, a José Smith se le apareció un ángel, Moroni. A José Luis de Jesús Miranda se le apareció un ángel, y el ángel le dijo que él era el escogido, que él era el perito arquitecto del que habla Pablo en las Escrituras, y él enseñó otro evangelio y lo está enseñando. Entre otras cosas, voy a aprovechar este momento, amado, para decir esto. Yo aquí he dicho nombres, hermano, de personas, porque es que esto hay que hablar con nombre ya. Aquí en la ciudad había un hombre, un maestro de la iglesia Misión Boston, que se llamaba Freddy Palma. Yo no lo conocí, pero la gente que lo conoció me dice que era un maestro de la palabra. Era una persona versada y que era estudioso de las Escrituras. Y este hombre un día se dejó cautivar por el mensaje de José Luis de Jesús Miranda. A tal magnitud se dejó cautivar que abandonó los principios bíblicos en el cual fue fundamentado y abrazó la doctrina de los salvos siempre salvos, la doctrina de los creciendo en gracia, hermano. Y fue pastor aquí en Barranquilla. Él fue el que originó el proceso en Barranquilla. Fue pastor de una de esas iglesias.
Y mucha gente llegó al error por ese que antes era un maestro. Me dicen que encubiertamente, mientras en la misión confiaban en él, él estaba trabajando, diciéndole a muchas personas en la congregación, hablándole de la doctrina de José Luis de Jesús Miranda. Y convenció a muchos. Por supuesto, mi hermano, vuelvo y repito, el problema número uno de los creyentes es la falta de lectura bíblica, la falta de educación bíblica. No hay hábito de lectura en el cristiano, amado. En muchos cristianos no hay hábito de lectura ni hábito de estudio de la palabra. Hay mucha emoción, bastante emoción. La gente se emociona. Están en el mensaje, quiere que le hablen de que Dios le va a dar casa, que Dios le va a dar carro, que Dios le va a dar beca. Y la gente anda emocionada, hermano, y emocionada. Pero hay que aprender la Biblia, hermano. Y la doctrina hay que aprenderla. Está fundamentado en la verdad, para que cuando venga cualquier viento de doctrina, hermano, usted esté firme en la palabra de Dios, en la roca. Pero mucha gente tambalea, y así tambaleó muchas personas. Y este señor Freddy Palma se llevó a mucha gente, pero a muchísima gente, porque la gente lo miraba como un gran maestro. Pero el que esté firme, el que cree estar firme, hermano, mire que no caiga. Y de pronto él se sentía un poco, ¿verdad? ¿Y cómo llegó a él la doctrina? Por un cassette, un mensaje que le llegó, lo escuchó, no le compartió ni le dijo nada al pastor, se lo reservó, analizó al pastor, ya veía al pastor diferente. Es que eso sucede así, amado. Recuerde que Satanás trabaja de la misma forma como trabajó en Edén. ¿El qué hace? Él cambia la cosmovisión tuya. Así como le cambió la cosmovisión a Eva. La cosmovisión es la forma como tú ves el mundo. Eva veía el mundo con los ojos que Dios le había dado. ¿Sí o no? Dios le dijo: Eva, ese árbol no lo cojas, no lo toques, no comas de ese árbol. Pero un día ella habló con la serpiente, y la serpiente le dijo que Dios era un mentiroso. Le dijo: tú no vas a morir. Si Dios te dijo que ibas a morir, eso es una gran mentira. Tú no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y tú vas a ser como Dios. Eso le gustó a Eva. Eva acarició la idea de ser como Dios. No le compartió a su pastor. ¿Sabe quién era su pastor? A su nombre sea la gloria. Tenía que hablar ella con Dios, hermano. Tenía que hablar con Adán. Bendito sea el Señor. Adán, por aquí estuvo la serpiente y me dijo que podíamos comer del árbol, porque si comíamos del árbol íbamos a ser como Dios. Si ella hubiera hecho eso, tal vez a Adán lo hubiera reprendido. ¿Me ha entendido? Y si hubiera llegado donde Dios, Dios le hubiera aclarado el concepto, hermano. Pero muchas veces la gente se queda callada. Se queda callada, hermano, y no quiere decir nada. Eso es Satanás. Cuando usted no quiere compartir algo, hermano, que debería compartirlo, y usted se queda callada porque tiene temor a que le digan que no, ¿verdad? Más rápido debe hablar. Porque el diablo actúa así, sigilosamente, encubiertamente, a escondida. Toda persona que usted le diga que ven acá, ven, vamos a hacer esto escondida. No, señor, no lo haga, mi hermano. Los cristianos trabajamos al día, a la luz del día. ¿Sí es verdad, hermano? Nosotros no somos de la noche, alabado sea el Señor. Yo en la noche estoy en modo dormir. ¿Sí o no? Ya yo entro en modo dormir. Antes, cuando pertenecíamos al mundo, nosotros éramos de la noche. Empezábamos, el día nuestro empezaba a las 10 de la noche. A esa hora era que la gente salía, ¿verdad? Ahora no, ahora ya estamos durmiendo casi a esa hora, hermano, o recogidos en casa. Pero este señor Freddy Palma se llevó a mucha gente para esa doctrina de error. Escúcheme bien, José Luis de Jesús Miranda, ahora él dice que él es Dios, que él es Jesucristo hombre. ¿Y de dónde ha sacado tanta cosa? Hermano, de la Biblia. Él interpreta privadamente con su grupo los textos bíblicos y lo acomoda a él. Y es sorprendente, hermano, todo lo que uno lee cuando uno se entera de todo el texto bíblico, cuando dice que
que cuando llegue el Señor se vería del oriente al occidente. Él dice que eso es Puerto Rico. Ahí se están refiriendo a Puerto Rico. Oiga, qué cosa. Y una cantidad de cosas que él acomoda a Puerto Rico, que la acomoda a él. Por ejemplo, que el perito arquitecto, el que habla Pablo en Corintios, es él. Pero ¿dónde dice que es él? No, él dijo que es él y punto. Y la gente le cree, que lo más tremendo es que le creen, hermano. Le llaman Abba Padre. Le dicen Abba Padre, a él le dicen Abba Padre. Y la gente le canta a él, le dicen que él es su Salvador. ¿Cómo ha logrado eso, hermano? Porque ha puesto la Biblia a favor suyo y la gente, sus seguidores, le han creído. Pero mire, hay gente que ya Dios lo ha entregado una mente, hermano, reprobada. A mí me da miedo eso, hermano. Yo le pido a Dios, Dios, ten misericordia de mí. Mente reprobada, amado. Cuando Dios ya entrega una mente reprobada, la gente ya no tiene el discernimiento de Dios. Por eso el consejo de Pedro, que nosotros tenemos que tener como seguro la palabra de Dios, amado, sabiendo que esa es una antorcha, que allá hay luz y que no puede ser por interpretación privada. ¿Estamos entendiendo, hermano? El señor Freddy Palma ahora es pastor cristiano. Supuestamente él regresó a los caminos de donde un día estuvo. Tiene un programa de radio en una emisora local todos los días a la 1 de la tarde, entre 12 y la 1 de la tarde. No escuche eso, mi hermano. No escuche eso. No escuche eso, mi hermano, porque usted va a terminar convencido del error. Él no usa textos bíblicos del Antiguo Testamento. Él no usa textos bíblicos de Juan, no los usa. El Pedro no, Pedro es falso. Para él Pedro es un falso hermano. Porque Pedro habla de quién, hermano. Váyase a Pedro, hermano, para que vea de qué habla Pedro, mi hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿De quién habla Pedro, hermano? De los falsos, ¿qué? Maestros. Ahí está, de los falsos profetas y maestros. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías que destructoras. ¿Qué cosa enseña el señor Freddy Palma? Enseña que la salvación no se pierde, hermano. Que si usted es salvo, ya es salvo para siempre. Tremendo, hermano. Hasta recientemente lo acabo de escuchar. Iba en el carro buscando, monitoreando las emisoras cristianas para ver, porque ahora estamos monitoreando, hermano. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea Cristo Jesús. Cómo nos escuchamos nosotros en diferentes lugares. Y encontré que estaba hablando, pero no en la hora correspondiente del programa, sino en otra emisora. Y le escuché decir que el bautismo, que no es necesario el bautismo, que realmente ya todos estamos bautizados, porque con la muerte de Cristo ya todos se bautizaron. Ya todos están bautizados, hermano. Pero, ¿cómo se llama el mensaje este, hermano? Cuando tiembla la doctrina de error. Escuche bien. Es fácil, hermano. Es facilito poner a temblar la doctrina de error inmediatamente con la verdad de la palabra. Porque recuerde, ellos tienen una Biblia de interpretación privada. Ellos no tienen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es todo, hermano. La palabra de Dios no son las cartas de Pablo nada más. La palabra de Dios también es Apocalipsis. La palabra de Dios también, amado, es Génesis. La palabra de Dios también es Levítico. La palabra de Dios es Deuteronomio. La palabra de Dios, amado, es Timoteo. La palabra de Dios es Juan. La palabra de Dios es toda la Biblia. Y cuando nosotros buscamos en la Biblia, desarticulamos las doctrinas de error, amado.
porque las doctrinas de error se basan en textos bíblicos nada más. No soportan, hermano, una investigación exhaustiva. Los mormones, por ejemplo, ellos tienen el libro del Mormón y ellos usan la Biblia, Reina Valera del 60 por lo general. Pero ¿qué sucede? La base fundamental de su fe, ¿en dónde está? En el libro del Mormón. Disculpe la palabra que voy a utilizar, amado, pero ellos no tienen la Biblia como fundamento de fe. Es como si fuera una fachada nada más. Como decimos nosotros, la tienen de parapeto. Entonces ahí, fachada. Pero realmente, amado, no es el fundamento de fe de ellos. Porque si usted coge la Biblia va en contra, escuche bien, la Biblia va en contra del libro del Mormón. Porque muchas cosas que se enseñan en el libro del Mormón no son bíblicas. Pero ellos la hacen bíblica, ¿por qué? Porque ellos juntan el libro del Mormón como el segundo tomo de la Biblia. Claro, si a usted le dicen que ese es el segundo tomo y que esa es la revelación de Jesucristo, la última revelación de Jesucristo, la gente cree eso. Y por eso es que los mormones, hermanos, ellos los enseñan en ese tremendo error y se aprenden el libro del Mormón, hermano. Se lo leen y se lo aprenden. Pero usted agarra la Biblia y le dice, ¿ustedes qué es lo que ustedes creen? Usted dice esto y esto y usted busca enseguida. No, eso no es así. Como el bautismo por los muertos que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver un poquitico, vamos a poner a temblar esas doctrinas, hermano. Gloria al Señor, a su nombre sea la gloria. Vamos a empezar por los que dicen que son salvos, siempre salvos. Alabado sea el Señor. Vámonos a Hebreos, hermano. Hebreos. Perdón, hermano. Primero Romanos, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Con el permiso de ustedes, utilizo este elemento, amado, aquí en este lugar para poder buscar algunas versiones bíblicas que tenemos aquí. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 6. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok. ¿Qué están enseñando? Escuche bien. Los salvos siempre salvos enseñan esto que le estoy diciendo, que todos somos bautizados en la muerte de Cristo y que ya no se necesita bautismo. Y esto lo está enseñando el señor Freddy Palma, que ahora dice él que es cristiano. Entre otras cosas, dijo que nadie puede predicar sino solamente él, porque él tiene la revelación. Eso es mentira. La revelación la tiene la iglesia a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué hace esto, hermano, este hombre? Porque él tiene interpretación privada y él quiere hacer un culto que gire en torno a él. Cuando un ministro hace un culto en torno a él, en que él es el que tiene la verdad, en que él es el que puede decir la verdad, en que él es el único que tiene la revelación, tenga cuidado, porque usted está frente a un maestro
que puede introducir fácilmente herejías destructoras, encubiertamente, y usted la va a aceptar porque usted lo ha deidizado, usted lo ha vuelto un dios a esa persona. Por eso mi gran interés que usted abra la Biblia cuando estoy predicando, que usted revise la palabra, que sea como los de Berea. Ahora mire, fíjese usted, vamos a leerlo nuevamente, porque es que de acuerdo a esta versión bíblica, el señor Freddy Palma tiene la razón. ¿Me entiende? Mire cómo enseña él. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Él agarra esa versión y la interpreta a su manera. Y él dice que en la muerte es que somos bautizados. Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, él dijo que de un bautismo todos tenían que ser bautizados, ¿cierto, hermano? Y de ese bautismo él se estaba refiriendo y que era la muerte. Y eso no es así, mi hermano. Hay un grave error ahí. Yo quiero que vayamos, amado. Escuche, perdón. Voy a abrirle la nueva versión internacional, amado. En el capítulo 6. Y mire lo que dice. Se lo voy a leer, amado, la nueva versión internacional. El capítulo 6 dice, el verso 3. Dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Es eso, amado. O sea, este texto bíblico nos aclara un poco más el concepto. Y si yo busco otra versión de la Biblia, me lo va a aclarar aún más. ¿Qué es lo que quiere decir el texto bíblico? Hombre, en la versión Reina Valera del 60, lo que quiere decir es que lo que hemos sido bautizados en Cristo, ojo, lo que hemos sido bautizados significa lo que dimos el paso de fe, de pasar por las aguas, hermano, bautizándonos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, cuando fuimos bautizados, hermano, cuando aquí dicen han sido bautizados en su muerte, es que nosotros hemos declarado que la muerte de Cristo nos ha salvado a nosotros. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, en la nueva versión internacional, que dice, ¿verdad? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Hermano, nosotros no podemos sacar el texto bíblico. No lo podemos sacar. Por favor, vámonos, hermano. Vámonos a la Biblia. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice la Biblia, hermano. Ojo. Sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿En dónde? En el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí este texto bíblico nos aclara que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos participando, escuche bien, de la muerte de Cristo. A su nombre. ¿Por qué? Porque es la declaración de fe es la declaración de fe pública, hermano. Y la Biblia dice que después que la gente se bautizaba, dice, y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Mi hermano, el bautismo es un paso de fe y obediencia. Si nosotros decimos y aceptamos lo que dice el señor Freddy Palma y lo que dicen los salvos siempre salvos, como el señor José Luis de Jesús Miranda, si aceptamos eso, entonces Mateo capítulo 28 verso 19 no tiene validez, porque el mismo Jesús dio la orden y dijo que fuéramos a predicar, que hiciéramos discípulos
y que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38. El apóstol Pedro dice que se arrepientan y que cada uno de ellos tenía que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿A qué se refería el apóstol Pedro cuando dijo en el nombre de Jesús? No se refirió que era una doctrina nueva, que tenían que bautizarse nada más en el nombre de Jesús. No, dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús. Es con la autoridad que Jesús había dado a la iglesia. Porque la palabra nombre en griego es onoma. Y onoma significa eso: autoridad, bajo el gobierno, bajo la autoridad. Amén. Bajo la representación. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo yo estoy en la representación de Cristo. Hermanos, si las personas no conocen Colosenses 2:12, aceptan todo lo que le diga el maestro y la gente, ¿me comprende? Ay, sí, es verdad. Es sencillo, mi hermano. Mire, yo aprendí de Dios esto. La Biblia se da referencia a sí misma. O sea, ella misma se da referencia a sí misma. Usted quiere conocer que algo sea doctrina real y verdadera de Dios, está en la Biblia. No está una sola vez, está muchas veces. ¿Estamos entendiendo, hermano? Está muchas veces. Está muchas veces. Alabado sea el Señor. Estamos, hermano. Entonces tenga mucho cuidado, hermano. Tenga muchísimo cuidado, porque yo me enteré de un amigo que asiste a esa iglesia donde este señor está pastoreando, y yo le dije, tenga cuidado. Y él me dijo, no, pero él es amigo mío. Y yo le dije, tenga cuidado, porque es que esto no es de amigo. Amén. Nosotros tenemos que considerar eso. Así es, mi hermano, ¿cierto? Porque los amigos no salvan. El que salva es Jesucristo. Yo le dije, tenga cuidado. Me dijo, pero ¿por qué, pastor? Hombre, porque una persona que es maestro de la palabra, que se deja enredar la forma como se dejó enredar ese hombre, y llevarlo a una doctrina donde adoraban a un hombre, hermano. ¿Ah? ¿Usted no cree que ya de ahí, hermano, yo no piso esa iglesia, hermano? No, que ya él se arrepintió, que ya él volvió. No, pero eso dice él. Si él regresó, que se quede sentado, que no sea pastor, que se sujete a un pastor, que aprenda primero, y si Dios quiere algún día lo levanta. Pero Dios, hermano, pero él se puso, él se nombró, él no está sujeto a nadie, porque él tiene la revelación. Así habla. Arrogancia en pasta, hermano. Tremendo. Van el camino de José Luis de Jesús Miranda, que el espíritu de ese José Luis de Jesús Miranda lo tiene él. Mucho cuidado, hermano, de escuchar. Por eso yo le digo, hermano, escuche el dial del cielo. Bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Tenemos supervisores por doquier, hermano. Aquí la gente nos llama, el pastor, ojo, pastor, por ahí escuché una champeta, pastor, ¿eso qué es? ¿Qué champetería es esa? Y escribieron en la emisora. Un hermano en la madrugada escribió a la emisora que dejaran la champetería. Que el pastor León ha enseñado que la palabra cantada tiene que ser así, y el hombre habló, amado, lo que se ha enseñado. Y nosotros, cuando vimos el mensaje, hombre, hay que decir esto al aire. Lo dijimos al aire. Y el hermano llamó por teléfono. El hermano lo dijo al aire. No, yo fui el que escribí eso, porque es que escuché una champetería cristiana. Yo dije, ay, ¿eso qué es? Champeta cristiana. Si en el dial del cielo nunca han puesto eso. Y es más, el pastor León ha dicho que hay que velar por la doctrina, y por eso estoy llamando. Y yo le dije, no, es que está hablando con el pastor León.
Ah, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió allá? Y yo le dije, mire mi hermano, lo que pasa es que la emisora se apagó. La tuvimos que apagar por algún problema atmosférico, ¿verdad? Estaba lloviendo y se tuvo que apagar la emisora. Hombre, y entró otra emisora cristiana, ¿verdad? Que está cerca de ese dial, y por supuesto, como no estaba la banda, se pegó. Y ahí ponen champeta y vallenato cristiano y ponen de todas cosas raras. Entonces el hermano me dijo, pastor, vea, yo escuché la primera, yo dije, de pronto es que se les pasó alguna. Pero cuando yo vi que venía la segunda, yo dije, no señor, yo apago eso. E inmediatamente escribió el hermano, eso es celo de Dios, amado. A su nombre. Nos han llamado personas acá, nos han dicho, pastor, escuchamos esto, pastor, y eso es, mi hermano, gloria a Dios. Estamos para cuidarnos unos a otros, ¿cierto, hermano? Alabado sea el Señor, a su nombre y a su gloria. Hermano, vamos a Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Juan 1:1, hermano. ¿Lo tiene? La Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este texto bíblico lo he leído, hermano, para hablar un poco de la doctrina de los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Y ellos fundamentan, entre otros textos bíblicos, su base de fe en este verso. Pero no desde la Reina Valera del 60, sino de la traducción del Nuevo Mundo. Ellos dicen, de acuerdo a su traducción, ellos dicen así, amado. En el principio, y él está entre corchetes. En principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Esa es la traducción diabólica, anticristiana de los testigos de Jehová. Escuche bien. ¿Cómo tiembla, hermano, una doctrina de error? Con la palabra, la verdad. Usted le busca textos bíblicos para refutarle lo que acaban de decir, hermano, lo que enseñan, y ellos se desarman. No pueden, hermano. El señor Freddy Palma no le agrada, hermanos, que le busquen en el antiguo, en el original griego, los textos. No le gusta. No le gusta, hermano, que usen diferentes versiones de la Biblia. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a las versiones bíblicas, hermano. ¿Me comprende? Tenemos que examinarlas, que es diferente. Analizarlas. En el original griego, nosotros encontramos una particularidad en el idioma griego. Es que el idioma griego es muy rico, es un idioma riquísimo. El idioma nuestro es pobre, el griego es rico. En el idioma nuestro, silla es silla. Silla es silla, ¿verdad? En el griego no, en el griego las palabras tienen significación de acuerdo al uso o de acuerdo a las situaciones. Por ejemplo, para decir otro, en griego existen dos términos. Otro, cuando se refiere a cosas, se dice heterón. Pero otro, cuando se refiere a personas, se dice alón. O de acuerdo a la declinación, alos. A-L-L-O-S o A-L-L-O-N. Ese es otro. Pero otro para personas y heterón, otro para cosas. Entonces usted va a decir otra silla, otro lápiz, otro vaso, utiliza ¿qué partícula? Heterón. Pero si dice otra persona, tiene que utilizar la palabra alón o alos. ¿Por qué, hermano?
porque el griego es así, rico. No hay confusión, ¿cierto, hermano? No hay confusión. Cuando el Señor Jesucristo dice que Él enviaría a otro consolador, en el original griego dice alón. Ahí cae la doctrina de los testigos de Jehová, diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa, o sea, una cosa. Cuando dice alón, otro consolador, está diciendo que es otra persona. Bonito cuando uno estudia la Biblia, hermano. Y en el caso particular nuestro, de Juan 1:1, la Biblia dice, en el original griego, enarge en ologos, kai ologos en prostonteon, kai teos en ologos. Ese es el texto literal en griego. Ese es el texto literal en griego. Enarge, en principio. Enarge. Cuando dice el logos, significa era la palabra. Logos es palabra. Enarge, en principio era la palabra, el logos. Y luego dice a logos, dice caio logos, o sea, y la palabra en prostonteos. Literalmente la Biblia dice y la palabra estaba frente a Dios. O sea que Dios estaba frente a sí mismo. Prostonteos. Jesús es Dios, mi hermano. Jesús es Dios. ¿Por qué causa mataron a Jesús? ¿Por qué dijeron que era reo de muerte? ¿Por qué hizo milagros? No. ¿Porque quebrantó el sábado? No. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo que era Dios. Por eso lo mataron. Porque Él dijo que Él era Dios. Ahí fue donde dijeron, ha blasfemado. Y por eso es que Él lo mata. Entonces, los testigos de Jehová tienen, escuche bien, un interlineal griego que sacaron algún día para que sus discípulos aprendieran griego, pero luego lo recogieron el interlineal griego. Un interlineal es un libro donde aparece el texto original en griego y luego aparece debajo la traducción de ese texto. En el caso de los testigos de Jehová, la traducción era en inglés. Y por supuesto la gente, como no sabe griego, la gente mira el griego y dice, sí, eso es lo que dice allí, ¿verdad? Entonces las personas, hermanos, lo creen.